¿Te sientes preocupado un poco más de lo normal? ¿O tal vez estás teniendo dificultad para dormir? ¿O quizás has sentido ansiedad durante esta cuarentena? Entonces, si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, este episodio es especialmente para ti. En él vamos a tratar el tema de la salud mental. Querido profesional, hola. Este es un podcast para compartir el favor de Dios sobre tu vida laboral mientras te hago un favor profesional. Aunque la fe sin obras es muerta, a veces hacemos nuestro trabajo y labor sin fe, de modo que mi deseo es inspirarnos, motivarnos y animarnos a crecer nuestra fe en medio de nuestro trabajo y entorno laboral. Y durante la cuarentena. Gracias por escuchar. Bueno, en este episodio tengo el privilegio de sentarme a hablar con una persona que yo le llamaría el arma secreta. Es como mi secret weapon. Y es nada más que ni nada menos que mi hermana Maricel García. Hola. Bueno, bienvenida a Favor Profesional. Y sí, estamos practicando distanciamiento social mientras grabamos, porque estamos en plena cuarentena durante, este episodio sobre la pandemia del coronavirus, el COVID-19. Pero quisimos sentarnos a hablar un poquito acerca de la salud mental, porque esa es el área de expertise de Maricel, porque ella es una Consejera clínica y trabajo como terapista en una clínica médica. En otras palabras, ¿eres una psicóloga? Sí. Ok. Bueno, solo queríamos hacer esa aclaración porque para algunas personas a veces pueden confundirse. Sí, y creo que en la comunidad hispana se identifica más la palabra psicóloga en vez de decir terapista o consejería, pero viene siendo casi lo mismo. Ok. Ahora, solo porque una persona da consejos no significa que es una consejera. No. Estudié mucho tiempo para decir que tengo el mismo nivel, o sea, de alguien que solamente de consejos así, y me especializo más en temas que tienen que ver con la salud mental. Ok, esa es una buena aclaración. La persona muchas veces, especialmente en ámbitos religiosos, siempre encuentran personas que son muy fácil para que dan consejos por todas partes y le dicen a la persona debes de hacer esto o esto te conviene o cosas así. Pero en realidad se requiere entrenamiento especial para eso. Se requiere de muchas habilidades, como habla la persona, el lenguaje corporal, cosas teniendo que ver con la salud mental. Entonces, tienes una licenciatura en psicología, Sí, además que una maestría. sí. Comencé trabajando en una agencia de salud mental, dirigiendo un grupo para clientes que tienen enfermedades severas mentales, o sea, gente con depresión, ansiedad, bipolar, esquizofrenia, varios problemas así. Y después, mientras estaba en ese trabajo por un año, tal vez año y medio, después decidí regresar a la universidad y hacer mi maestría en consejería clínica. Cuando terminé ya mi licenciatura y todo eso, continué trabajando en la misma agencia de salud mental, pero ahora ya como terapista. Ok, entonces ahí ya eres consejera. Sí. Entonces, digamos, en el trabajo que haces actualmente, tu trabajo ha cambiado un poquito. Sí, ahora trabajo en una clínica médica, o sea, trabajo con diferentes doctores y ofrezco terapias a los pacientes ahí. Entonces, si yo soy una paciente y yo llego a la clínica, digamos que yo voy para hacerme un chequeo general, un físico, y en el cuestionario tal vez que siempre nos dan, si yo respondo algunas preguntas con algunas inclinaciones o hacia depresión o ansiedad o algo relacionado a la salud mental, me referirían contigo. Sí, exacto. Entonces también puedo trabajar con una persona que esté teniendo problemas con su pareja o puede ser una persona que esté teniendo problemas de depresión o una persona que esté teniendo problemas, cualquier tipo de problema personal.
o también a veces pueden ser cosas más de su salud. O sea, problemas manejando su salud, si le dieron un diagnóstico de diabetes y está teniendo problemas manejando eso, a veces también refieren el paciente hacia mí y podemos hablar de cosas que lo pueden ayudar a ello para digerir ese diagnóstico, pero también tips que ellos pueden hacer para manejar eso mejor. Ok, entonces, de acuerdo a las interacciones que tienes con las personas, ahora mismo tú te enfocas mucho en lo que es la gente hispana. Sí. Y creo que, a ver, háblanos un poquito de tal vez basado en tu experiencia pasada y ahora trabajando más específicamente con personas hispanas, ¿cuáles son algunas de las cosas que tú dirías nuestra gente necesita aprender, pero ya? Sí, en mi experiencia prueba, como dice Yari, antes no tenía ese privilegio de trabajar con mi comunidad. Ahora, a donde estoy con la clínica, sí vemos muchos pacientes hispanos. Ahora, en la comunidad hispana muchas veces veo que la necesidad viene siendo un poco diferente. Mm. Se necesita mucha educación, en mi opinión profesional, y también, no sé si A ver, espérame, ¿se necesita más educación en qué sentido? más educación sobre los problemas mentales, la salud mental, Ah, los diagnósticos y cómo y la prevención también. eso es interesante porque mucha gente casi siempre a todo le quiere poner ese bipolar, ese esquizofrenia y mucha gente dice eso. Y como sociedad son términos que lo usamos muy leve, pero realmente cuando eso es algo clínico va más allá. Ah, ok. Entonces, la otra que tú, mientras decías eso, me hizo pensar en que muchas veces las personas quieren decir, ese es loco, pero, o sea, loco no es necesariamente un diagnóstico y tenemos que a veces también tener cuidado en categorizar a una persona como loca cuando realmente puede tener una condición mental. Sí, porque creo que la mente, el cerebro, es un órgano como cualquier parte del cuerpo. Y si una persona es diabético o tiene la presión alta, uno no le diría, oh, no lo descarta por eso. O sea, con los Interesante. problemas mentales también viene siendo lo mismo. A veces tal vez una persona necesita un medicamento para manejar una condición y ya con eso puede vivir una normalidad para ellos. Ah, eso que tú acabas de decir acerca de medicamento es importante porque, y la otra cosa que dijiste es de que la mente es un órgano como cualquier otro. O sea, es un órgano. Si para, no sé, para el dolor de estómago tomamos medicina, si para el dolor de pie tomamos medicina, si para una inflamación tomamos otro medicamento, entonces para la mente también se ocupa medicamento y a veces yo siento que mucha gente tiene tabú acerca de tomar, por ejemplo, medicamento para antidepresivo o tal vez tomar para algunas condiciones que tal vez, no sé, psicosis o cosas así que pueden realmente estar estimulando su mente. Sí, el problema viene que muchos de estos problemas a veces se pueden ver como un poco subjetivo Ujú. porque no es algo que se ve. Si yo me caigo y me rompo mi brazo, o sea, tú lo vas a ver. El doctor puede sacarte unas radios X y ahí lo ve. Cuando tenemos este problema de la mente, lo único que te pueden hacer son muchas preguntas y según lo que tú contestes, ahí es que te hacemos un diagnóstico. Entonces realmente el que una persona mejore o no depende de su honestidad. ¿Podríamos decir eso? Sí, en muchos casos sí. Y otra cosa que también no quiero dejar de decir es hablar sobre el trauma, porque el trauma también es otro riesgo que le da a la persona. O sea, si nosotros vivimos experiencias traumáticas, ese trauma puede crear una depresión, una ansiedad, una psicosis, puede crear muchas cosas.
Entonces, realmente el trauma puede ser un detonante, es un Sí, detonante, pero puede ser un detonante también a corto o a largo plazo. O sea, puede ser que sea algo que está guardado y que no venga a la superficie hasta más después. sí. Ah, ¿cuáles cosas causan traumas para una persona así en la vida diaria o normal? Un trauma puede ser cualquier situación adversa que te pase a ti o que tú observes en otra persona. Entonces, realmente puede ser cualquier situación. Interesantísimo, porque si hay una situación adversa que todos estamos pasando ahora mismo es el coronavirus. Entonces, hablemos un poquito acerca de cuáles son algunos de los traumas que tal vez pueden estar surgiendo por esta situación. Bueno, en este caso sí es una situación difícil para todo el mundo, porque nosotros como seres humanos somos criaturas sociales. Entonces, si tú le quitas a la persona su libertad de poder salir afuera, quitarle su libertad, no necesariamente de comunicarse, porque hay diferentes medios de comunicación, pero si le quitas todas esas libertades a la persona, eso nos afecta. Entonces, ahora mismo hay personas que tienen traumas simplemente por falta de relacionarse con otros como normalmente lo hacen. Sí, porque en otro caso también se da que cuando uno tiene estos traumas o cuando uno se siente, no tiene que ni ser un trauma, pero cuando uno se siente mal, lo primero que uno hace es aislarse. Entonces, tal vez estamos en la cuarentena y tú sientes triste y lo primero que haces es aislarte de tu familia, de tus seres queridos, aunque sé que no podemos físicamente salir a vernos, pero también cuando uno se siente mal, tiende a ser lo primero que uno hace. Oh, entonces ahora mismo es como que a fuerza muchos estamos más propensos a hacer eso, Sí, porque, o sea, se nos está pidiendo distanciamiento. exacto. Ok, ahora también sucede la situación, ¿qué tal, qué de las personas que tienen que trabajar a pesar de lo que está sucediendo? O sea, hablemos del trauma de alguna de esas personas. Oh, sí, ya hasta yo sé que me ha pasado a mí. O A ver, ok, sea, tú eres una empleada, para los que no saben, tú eres una empleada esencial. sí, y tengo que salir a trabajar, como trabajo en clínica, la clínica, o sea, no va a cerrar. Entonces tengo que seguir trabajando y en este tiempo aún más porque hay mucha gente que tienen preocupaciones, que tienen miedo o que se sienten tristes o deprimidos. Y entonces tengo que seguir trabajando. Ok, entonces si ponemos un poquito a un lado, digamos, vamos a ser real, ok. Y si ponemos a un lado que eres psicóloga, que eres terapista, que trabajas para el beneficio de las demás personas, ¿cómo te has sentido tú de tener que estar como empleada esencial, teniendo que ir a trabajar durante esta crisis? Bueno, como dije, ya he tenido mis propios miedos de pensar que yo misma he tenido el virus, pero como cuando trabajo con cualquier paciente o cliente mío, uno siempre trata de enfocarse en lo que sí tenemos el control. O sea, ¿qué uno tiene el control en esta situación? El quedarse en casa, como las leyes ahora mismo nos están diciendo que hagamos, el practicar cosas saludables, lavarse las manos, tener buena higiene y cosas así. Siempre tratar de enfocar lo que sí tenemos el control. Ok, entonces, para ti eso es lo que más te ha ayudado, o sea, pensar en las cosas que tú puedes controlar. Sí, y también en esos momentos tratar de pararte y hacer algo activo, porque lo peor que uno puede hacer cuando se siente así es quedarse ahí sentado y ponerse a pensar y un pensamiento trae el otro y el otro, y cuando ya lo ves, ya estás sentado en la cama llorando con el virus. En la posición fetal. Exacto. Y creo que ese no es el punto. Entonces si ahora mismo, por ejemplo,
En tu caso, cuando te has sentido así, ¿cuáles actividades tú has tratado de hacer? Bueno, para mí, como soy una persona que siempre estoy trabajando con diferentes personas y siempre tengo que estar bien social, a mí lo que más me ayuda es aislarme un poco. O sea, sí mantengo, no es que me estoy aislando en sentido donde no estoy hablando con nadie porque lo hago todo el día, pero tomar un tiempo para mí, hacer algo que a mí me relaja, que me calme. Muchas veces, no le voy a mentir, es ver Netflix. Y este show no está patrocinado por Netflix. Pero ver un show, algo que no tenga que pensar, que me puedo sentar ahí, no pensar en nada, y eso a mí me ayuda. Ok, entonces como algo para despejar tu mente. Exacto. Ah, una distracción. Sí. Entonces, digamos que otra persona que tal vez se haya estado sintiendo igual, que haya estado sintiendo miedo de que tiene el virus, de que tal vez alguien se lo va a traer a la casa, que tal vez por el correo o va a tocar algo o en el supermercado o si salió a comprar algo de comer a un restaurante. Entonces, cuando la persona ya está en su casa tranquilo, obviamente, eh, ¿qué cositas tú les recomendarías que haga para enfocarse? Eso es muy buen punto, porque yo no soy una persona muy ansiosa, que digamos. Entonces, creo que eso es la diferencia también. Entonces, yo en lo personal no tengo que hacer muchos ejercicios para la ansiedad porque por lo normal no soy muy ansiosa. Si yo me siento así, normalmente yo hago ejercicios de respiración y eso a mí me funciona muy bien. Ahora, una persona que sí tiende a tener más ansiedad, lo que yo más recomiendo son cosas como meditaciones. Que la meditación creo que muchas personas la ven como una palabra bien grande y cree como que es algo del otro mundo. Realmente la meditación es solamente un ejercicio donde tú te puedes sentar en un sitio tranquilo y pensar en cosas o no pensar en muchas cosas. A veces sí hay diferentes tipos de meditaciones donde tú puedes tratar de imaginarte que estás en un lugar que te traiga paz, por ejemplo. O a veces hay meditaciones donde tú puedes incorporar el cuerpo. Hay diferentes tipos y normalmente yo le digo a mis pacientes que busquen lo que le funcionan a ellos. Porque a mí en lo personal, como le digo, con hacer ejercicio de respiración profunda, eso a mí me funciona. Pero si tiendes a ser una persona que tienes mucho más ansiedad, tal vez necesites hacer una meditación más profunda. Y si le interesaría eso, pueden hacerme la pregunta y le puedo dar un poco más de ejercicio y maneras de hacerlo. Ok, entonces interesante porque muchas veces la gente toca el tema de la meditación y lo asocian a la religión, a algo espiritual. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tú lo separarías o de qué manera tú lo tratas? Porque si volvemos al tema de que nuestra mente es un órgano, entonces también es algo un poco, es algo un poco físico, psicológico, mental. O sea, ¿cómo lo separas un poco de lo espiritual? Como digo, la meditación se puede hacer haciendo cualquier actividad. Cuando yo estaba en la universidad, tenía una maestra que le encantaba eso de la meditación y me recuerdo que un ejercicio que nos puso a hacer fue que salgamos afuera a caminar solo y tomar el tiempo de realmente mirar a nuestro alrededor y tal vez tomar una imagen y algo que nos impresiona o que nos causó cualquier impacto y traerlo y demostrárselo a a la clase. ¿Qué te digo con eso? Es que realmente puede ser cualquier actividad. A veces hay actividades donde te dicen que comas y lo vas a hacer de una manera donde solamente vas a comer y vas a saborear tu comida y pensar realmente en esa sensación y tratar de no pensar en nada más, solamente en lo que estás
comiendo. Entonces, durante esta cuarentena, aún el hecho de comer es una buena meditación. Sí, lo puede ser, pero te doy ese ejemplo para dejarte saber que sí, la meditación se puede hacer realmente de cualquier manera. Lo que se trata es de tratar de no pensar en nada del futuro ni el pasado, sino enfocarte en el presente y lo que tú estás haciendo en ese momento. Muchas veces a mis pacientes yo le digo que para la persona a veces eso es bien difícil Mm. porque la mente siempre está trabajando, siempre está trabajando. Entonces, para alguna persona eso toma mucha práctica, porque para tú sentarte y comer y solamente saborear tu comida y disfrutar eso sin estar pensando qué vas a hacer cuando termines de comer, sin hablar con otra persona, sin todas las distracciones, no es tan fácil como suena. Es un poco más difícil y también vas a notar que vas a disfrutar más de esa actividad. Excelente, wow. Bueno, entonces creo que vamos a empezar a disfrutar más de nuestras comidas durante la cuarentena. Pero otro tema del que quería tratar es como inicié al principio, si te has sentido preocupado un poco más de lo normal o dificultad para dormir o sintiendo algo de ansiedad. Entonces, no sé, háblanos, Maricel, un poquito acerca de, a veces las personas no identifican estos síntomas rápidamente y no se dan cuenta que tal vez pueden estar llegando a un episodio de estrés o pueden estar experimentando con la depresión. ¿Por qué es eso? Ok, ahora en este caso, en este tiempo que estamos viviendo con esto del virus, creo que es un poco común que muchos de nosotros nos sentimos así, porque como le dije, estamos prácticamente encerrado en casa, uno no puede llevar su rutina y eso a cualquier persona le causa estrés. Pero la diferencia viene cuando esos sentimientos se van a un extremo, cuando esos sentimientos te comienzan a impactar a tu día a día, a tu rutina. Como dije, ahora es un caso diferente porque todos estamos viviendo eso. Pero por lo normal, una depresión no es una simple tristeza, sino es una tristeza como al mayor. Cuando ya tú te sientes que esa tristeza ya no te puedes parar de la cama, ya no quieres ir al trabajo, ya no puedes dormir o a veces la persona duerme demasiado, ya no come o come mucho. Cualquier de esos extremos viene siendo un problema. Pero como dije, es un extremo donde ya esos sentimientos te están impactando en otras áreas de tu vida. Si solamente te sientes triste, todos nos sentimos tristes. Las emociones tienen un propósito. Entonces, todos vamos a sentir tristeza, alegría, todas las emociones las vamos a sentir. Pero el punto es cuando te sientes que estas cosas te están impactando y te están impactando más de lo normal, ahí viene siendo un problema. Mm. Entonces, si una persona comienza a notar algo de así que le está impactando su día a día o le está impactando su rutina, cuando, o bueno, digamos un poco de lo normal, ¿qué debe de hacer una persona en ese caso? ¿Qué es la recomendable? En ese caso, es recomendado que esa persona tal vez hable con su médico o busque a un psicólogo, terapista, algo así. A veces también creo que en la iglesia los pastores también puede ayudar, pero a veces depende de la situación. Okay. Porque como dijimos al principio, una persona que ya es psicólogo o terapista está especializado para trabajar con cosas de problema mental. A veces la persona puede descartar el otro y tal vez minimizar sus sentimientos y decir que una tristeza o que se siente mal por eso y puede ser algo más de su cerebro. Entonces, pueden haber personas en nuestro alrededor que realmente pueden estar padeciendo de alguna de estas condiciones, pero por el simple hecho de las personas por descartarlo, realmente no está buscando la ayuda que necesita. Sí.
Eso es importante. Bueno, una palabra que no hemos realmente mencionado en todo esto es el estrés. Pero el estrés es algo, yo pienso que común, porque en algún momento del día cualquiera de nosotros puede tener un episodio de estrés. Entonces, a ver, ¿cuáles son algunos de los síntomas que la persona puede notar que está sintiendo, que está experimentando el estrés? Muy buena pregunta. Primeramente creo que la persona también debe de conocer su cuerpo, porque creo que trabajando con los seres humanos, todos somos diferentes. Para mí, en lo personal, sé cuando yo me siento estresada, a veces tengo sueños bien raros, cosas como extremos, como que alguien me va a matar, cosas locuras. Am, Me siento con tensión en el cuerpo, me siento bien cansada, bien agotada, cosas así que son comunes. Como dije, esa tensión en el cuerpo puede ser muchos dolores de cabeza. Tengo muchos pacientes que a veces llegan a la clínica y dicen que lo que están teniendo es dolores de cabeza. Y normalmente los dolores de cabeza de estrés son más como atrás de la cabeza y se siente todo esa tensión por eso del cuello, de los hombros y todo eso. Y a veces eso viene siendo un paciente que está deprimido y ni lo reconoce, pero ese estrés en el cuerpo, que uno se siente bien cansado y agotado, muchas veces puede ser esos síntomas. ¿Y qué relación puede tener el estrés, alguno de esos síntomas del estrés, con una persona tener un panic attack o sea, un ataque de pánico? Bueno, a cualquier persona, si tú le pones mucho estrés y el estrés es constante, el cuerpo va a reaccionar. Entonces puede ser teniendo un ataque de pánico, que para esos que no conocen un ataque de pánico, muchas personas lo comparan a un ataque de corazón. El corazón va a latir bien fuerte, va a sentir como que se te va la respiración, el cuerpo se puede sentir caliente o frío y siente como que se va a morir realmente. Entonces, es como una olla de presión. Si le pones mucha presión a esa olla y está tapado, va a explotar. Entonces viene siendo lo mismo con la persona. Mucho estrés, el cuerpo va a responder. Tal vez no te dé un ataque de pánico, pero tal vez te vas a enfermar más porque tu sistema no está funcionando como debe. Muchas cosas pasan con el cuerpo en esa situación. Entonces, realmente el cuerpo está diseñado para revelarnos cuando algo anda mal. Sí, por eso digo que muchas veces tenemos que conocer nuestro cuerpo, porque cuando yo me siento con mucho estrés, yo soy una persona bien activa y muchas veces no lo reconozco de una vez, pero mi cuerpo me lo deja saber antes. Como dije, mis sueños raros, la tensión en el cuerpo y después cuando me siento así, me siento y me pongo a pensar y analizar qué está pasando y después ahí puedo tomar acciones para ayudar en ese caso. Entonces, conociendo el cuerpo y cómo reacciona el cuerpo, entonces, cómo una persona debe de manejar es el estrés o tal vez minimizar el pánico. A veces puede ser cosas sencillas, puede ser pasar tiempo con tus seres queridos, con un amigo, con tu familia, o también puede ser haciendo las cosas que a ti te gusten, porque muchas veces yo siempre se lo explico así a mis pacientes. Nosotros tenemos que cuidarnos del todo. O sea, cuando tú dices cuidarte, muchas veces uno piensa, oh, me bañé hoy, me paré de la cama, comí y esas cosas. Pero también uno no piensa en las cosas que puede hacer para ayudarse mentalmente, que viene siendo sacando tiempo para hacer las cosas que a uno le gusta hacer, hablando con sus amigos, teniendo ese círculo que también es importante, cosas así. Y también, como estaba hablando de la meditación, a veces cogiendo tiempo para hacer cosas que te relajen. No tiene que ser solamente meditaciones, pero por ejemplo, a mí soy una persona que me gusta arreglarme mis uñas y el pelo y cosas así, y eso a mí me relaja.
Entonces, haciendo las cosas que te relajen, haciendo cosas que te gusten hacer a ti, divirtiéndote, no solamente trabajar, tratando de vivir una vida balanceada. Ok, entonces es como lo mismo que diríamos que lo importante de llevar una dieta balanceada, en este caso es llevar una, no sé, una rutina balanceada. Sí. Ok. Y entonces en este tiempo así de tal vez de estamos todos un poquito más distanciados físicamente y tal vez estamos experimentando alguna de estas cosas, ¿no? De un poco de preocupación, ansiedades, dificultades así en lo emocional. ¿Cuáles son algunas de las cosas positivas y buenas que podemos hacer para ayudar nuestra salud mental? Creo que en esta situación es importante mantenernos conectados uno al otro. O sea, porque no podemos salir y todo eso no significa que no puedes llamar a una persona o hacerle un video chat a alguien, FaceTime, todo eso. Esas cosas también son importantes. No es solamente quedarte encerrado en casa, no. También se puede salir a caminar porque teniendo ese contacto con el sol es bueno para todos nosotros. También el ejercicio son cosas que nos ayudan en el ánimo. No es quedarte en casa encerrado sin ver la luz del sol. No, tienes que mantenerte activo. También puede ser llevando una rutina. Eso te puede también ayudar a mantenerte con esa calma y si puedes llevar una rutina un poco parecida a la rutina que llevabas antes del coronavirus, eso puede ser importante también y te puede dar un poco de tranquilidad y de paz, porque no ves como esa diferencia tanto, no se nota. Entonces lo mejor que podemos hacer en este tiempo es tratar de buscar normalidad. Sí, y creo que es buena oportunidad para tratar de sacarle provecho a su tiempo. Si usted tiene el privilegio de quedarse en casa, yo no, pero si usted sí lo tiene, este es el tiempo de trabajar en un proyecto o pensar cuáles son las cosas que usted quiere hacer. Si quieres poner un negocio, si tienes idea para regresar a ir a la universidad, cualquier cosa que puedas hacer que siempre has querido hacer y no has tenido mucho tiempo, ese es el tiempo de comenzar a averiguar sobre eso. O sea, sé que no vas a poder salir y hacer muchas de las cosas, pero si quieres poner un negocio, comenzar haciendo tus planes, averiguar cosas de los préstamos. Si quieres ir a la universidad, averiguar qué quieres estudiar, averiguar cosas así relativo a eso. Entonces, mientras más nos ocupamos, entonces la mente puede estar en función positiva, va a estar funcionando más positivamente. Sí, porque como estábamos diciendo anteriormente, cuando uno se mantiene activo, eso también va a ayudar con las preocupaciones, porque esas preocupaciones que tenemos son normales y todos las tenemos. Bueno, Maricel, ¿habrá una última recomendación, última palabra, último consejo que tú quisieras dar a lo que nos están escuchando? Aprovechen su tiempo y no se queden encerrados en casa. Salgan un poco a caminar, póngase su mascarilla si la necesitan, no estén bien cerquitas, pero asegurándose de que estemos haciendo cosas para mantenernos saludables mentalmente. Bueno, Maricel, gracias por tomarte el tiempo de responder algunas de estas preguntas y hacernos sentir que es normal que estemos sintiendo alguna de estas cosas, porque si algo que debemos de aprender es qué hacer en esas situaciones. Y lo importante es mantener la mente saludable. Por eso tú siempre hablas de la salud mental y es algo de que siempre tenemos que tener la intención de hacer. Entonces, gracias por traernos esa conciencia y darnos algunos tips. Y ya saben, si van a salir afuera, usen su mascarilla. Si van a caminar, manténganse a distancia de los demás. Y esperamos que este sea un tiempo donde podamos todos enfocarnos en las cosas que queremos hacer, que queremos lograr y crear un poco de normalidad a pesar de lo inusual que ha sido esta pandemia.
Querido profesional, gracias por llegar al final de nuestro primer episodio acerca de la salud mental con Maricel García, mi hermana, la terapista. Ella es el alma secreta de este podcast. Así que si tienes alguna pregunta y te gustaría una respuesta breve, puedes unirte al grupo privado en Facebook. Solo busca Favor Profesional y allí podrás hacer tu pregunta. También puedes escribir a favor@yarisagarcia.com y vamos a estar atendiendo algunas preguntas. Tal vez tu pregunta puede ser incluida en un episodio. Finalmente te deseamos una feliz cuarentena y que puedas disfrutar el resto de ella. Hasta la próxima. Bye bye. Chao.